Y bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo video de tirada de riesgo. Y hoy te enseño a jugar a Mystery Rummy. Mystery Rummy Horror en Londres es un juego diseñado por Mike Fitzgerald, ilustrado por Eugenio Novatti y editado en Argentina por Neptuno. Se puede jugar entre 2 y 4 personas, es a partir de los 10 años de edad y las partidas suelen durar aproximadamente 45 minutos. Estamos en Inglaterra en 1887 y mientras extraños crímenes azotan la ciudad, nosotros vamos a interrogar a los distintos sospechosos para encontrar quién es el asesino. El objetivo en Mystery Rummy Horror en Londres es ser el primer jugador o jugadora en llegar a los 100 puntos de victoria. Para preparar una partida de Mystery Rummy lo único que tenemos que hacer es barajar bien las 62 cartas de juego y repartir una serie de cartas en función de los jugadores que vayan a jugar la partida. Si somos 2 jugadores en la partida, nos vamos a repartir 10 cartas para cada uno. Si somos 3, nos vamos a repartir 9 cartas. Y si somos 4, nos vamos a repartir 8 cartas para cada uno. Suponiendo que esta es una partida para 2 jugadores, una vez que terminamos de repartir las 10 cartas para cada uno, dejamos el mazo acá en el centro de la mesa y aquel jugador o jugadora que sea el mejor detective va a comenzar la partida. Y en el caso de no ponerse de acuerdo, bueno, la persona que haya resuelto por última vez un misterio. Para poder empezar a explicar el juego, primero tenemos que ver algunos conceptos básicos de cómo interactúan las cartas y cuál es el funcionamiento de las mismas dentro del juego. Ustedes lo tienen que pensar como si justamente estamos en Inglaterra en 1887 y hay un crimen y puede haber crímenes. Si nos quedamos con esa premisa, lo que tenemos que entender es que en cuanto se cometa un crimen en la mesa, en cuanto un jugador baje una carta de crimen y la juegue, entonces automáticamente a partir de ese momento los jugadores y jugadoras pueden empezar a bajar evidencia contra el resto de los sospechosos. Cada uno va a estar representado por un color diferente. Esta es la evidencia contra Fu Manchu. Acá tenemos evidencia contra el hombre invisible, evidencia contra el profesor Moriarty, acá tenemos contra Mr. Hyde, acá tenemos contra el conde Drácula y acá tenemos contra Dorian Gray. Lo que yo quiero que se queden con esto es, se cometió un crimen, a partir de ese momento los jugadores pueden empezar a bajar cartas de evidencia, podemos demostrar evidencia de ese crimen. A partir de ese momento en el que se empiezan a bajar las evidencias, que ahora voy a mostrar cómo, recién ahí se puede bajar una coartada contra esa evidencia, o sea que el sospechoso tenía una coartada para poder zafar y decir, che, yo no fui el asesino de ese crimen. Así que automáticamente a mí descártenme, yo no soy el asesino. Y también se puede bajar la carta de sospechoso. Acá tenemos a Fu Manchu. Y esta carta de sospechoso se puede bajar una vez que se bajaron evidencias contra ese sospechoso. ¿Por qué? Porque a Fu Manchu lo vuelve sospechoso justamente la evidencia que se bajó anteriormente. Entonces, una vez que vimos esos conceptos básicos, vamos a ver qué se puede hacer en un turno de juego. Ya repartimos las 10 cartas para cada uno y hay que seguir 4 pasos. El primero de los pasos es que opcionalmente, no es obligatorio, opcionalmente se puede votar a un sospechoso. Esto lo voy a explicar un poco más adelante porque al principio de la partida no se puede hacer, ¿bien? Entonces, más adelante ustedes quédense con la idea que lo que primero se puede hacer en un turno de un jugador es votar a un sospechoso. Vamos al segundo paso, que este es obligatorio. El segundo paso es obligatorio, que es robar una carta. La carta la puedo robar del mazo de juego. Al principio de la partida la voy a robar del mazo y me la llevo a la mano. Y si no robo del mazo del juego, puedo robar la última carta que se haya colocado en el descarte. Al comienzo de la partida esto no pasa, pero a medida que vamos jugando, el último paso va a ser descartar una carta y al otro jugador en ese momento, si le gusta esa carta, la puede robar. Entonces el paso número 2 es robar una carta. Como no hay cartas en el descarte, directamente robo una carta del mazo. Y ahora vamos al paso número 3, que justamente es jugar cartas. Y para jugar cartas, a efectos de poder enseñarles a jugar, les voy a mostrar mi mano de juego. Recuerden que esta mano está oculta, ¿no? Es como si yo tuviese las manos así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar que en la esquina inferior izquierda de las cartas, las mismas pueden tener un martillito. Como no pueden tenerlo, las evidencias no tienen martillos en la esquina inferior izquierda. Y hay otras cartas que sí, que tienen un martillo. Vos lo que tenés que saber es que en tu turno solamente podés jugar una carta de martillo. Y no cualquier carta de martillo, todo tiene que tener un sentido, como les había dicho antes. Entonces, a ver, este sospechoso, que es el hombre invisible, es una carta de martillo, pero no lo puedo jugar hasta que no se haya cometido un crimen y no haya evidencia en la mesa contra el hombre invisible. Así que esta carta la tengo que mantener en la mano o descartarla. Entonces, lo que voy a jugar
ahora va a ser justamente una carta de crimen, para que puedan ver el funcionamiento, que se llama Caos y es de martillo. Entonces, como primera medida me dice, roba 2 cartas del mazo. Entonces, voy a robar 2 cartas del mazo, me las llevo a la mano. Y que si la carta de escena de Hyde Park está en juego, róbala y colócala junto a esta. O sea que si alguien había jugado previamente la carta de escena de Hyde Park, es fácil porque también dice 1A, pero dice escena en el costado, automáticamente me llevo esa carta y me viene a mi zona de juego, que va a ser un puntito más para mí. Y esta carta me queda acá enfrente mía y al final de la ronda ya me está dando un punto. A partir de este momento que yo ya jugué una carta de martillo, pueden bajarse evidencias en la mesa y yo puedo seguir jugando. No voy a jugar solamente una carta. Lo único que puedo jugar es una carta de martillo por turno. Pero el resto de cartas que me quedan en la mano, que son evidencias principalmente, las voy a tratar de jugar. Para jugar evidencias lo que tengo que poder hacer es bajar un set completo de 3 cartas del mismo color o utilizar también un comodín. Por ejemplo, lo que puedo hacer es bajar 3 cartas de evidencia contra Fu Manchu. Los coloco de esta manera en mi zona de juego. También lo que tengo en la mano es que tengo evidencias contra el Conde Drácula y también tengo una carta de comodín. Entonces lo que puedo hacer es juntar las dos del mismo color y unirlas al comodín y bajarlas también acá a mi zona de juego. Otra de las opciones para bajar juegos es perfectamente, se pueden bajar 3 o más cartas para un mismo sospechoso. Entonces lo que podría haber hecho es juntar todas estas cartas verdes y el comodín, sumamos todo y lo bajamos en la zona de juego sumando 8 puntos contra Fu Manchu, que es el de color verde. Entonces, la carta de comodín se puede combinar con cualquier evidencia de color, excepto con las cartas anónimas, que es un tipo de carta que todavía no vimos, que las vamos a ver ahora, para que puedan ver que no se pueden juntar con los comodines. Acá tenemos, estas son las cartas anónimas, que también es un tipo nuevo de evidencia, pero es como un set aparte, no tienen un sospechoso principal. Entonces, el objetivo o lo que vas a tratar de hacer es juntar las 3 cartas anónimas y una vez que tenés las 3 cartas, recién ahí las podés jugar en tu zona de juego y te van a pasar a sumar 9 puntos. Entonces imaginemos que jugamos todo esto en nuestro turno. El último de los pasos, que también es obligatorio, que es el cuarto paso, es que tengo que descartar una carta de la mano. Puedo descartar cualquier carta de la mano. Entonces, por ejemplo, decido descartar esta carta de evidencia naranja para formar ya la pila de descartes. Vamos a simular el turno del siguiente jugador para que puedan ver el funcionamiento del juego. Entonces, este jugador, vamos a chusmear sus cartas. Bien. Lo primero que podía hacer, como dijimos, llamar a votación y votar a un sospechoso. No lo vamos a hacer. Entonces, segundo paso, lo que va a hacer es va a robar una carta, que puede ser del mazo o del descarte. Le interesa esta del descarte porque va a poder bajar evidencias contra Dorian Gray, porque ya tiene 2, más la que roba 3, bien, se roba esa carta. Y ahora va a poder jugar cartas. Lo que tienen que entender es lo siguiente. Podemos ver que como ya hay un crimen jugado en la mesa, ya el siguiente jugador puede bajar cartas. No hace falta que él mismo baje un crimen para poder bajar cartas de evidencia, sino que automáticamente va a empezar a jugar cartas y dice, bueno, yo tengo 3 cartas de evidencia contra Dorian Gray y las bajo acá en mi zona de juego y son puntos para mí y bueno, y tengo evidencia contra Dorian Gray. Bueno, seguimos chusmeando el resto de las cartas. Bien, ¿qué otras cartas tiene el jugador? Por ejemplo, tiene a Fu Manchu. Tiene el sospechoso, que es Fu Manchu, que es de valor 4 y que es de martillo. Y acá dice que podés jugar a Fu Manchu en tu zona de juego si hay evidencias bajadas contra él y que no podés combinar esta carta con otras para poder bajarla, ¿bien? Entonces, ya hay evidencias contra Fu Manchu, que son todas estas de color verde. Así que no importa que no las tenga este jugador bajado, puede automáticamente bajarlo en su zona de juego. Como Fu Manchu era una carta de martillo, no podemos jugar otra carta de martillo, así que estas que tenemos acá las vamos a dejar de costado. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poder jugar una carta de evidencia contra Drácula, porque ya se jugó un set de evidencias contra Drácula, ¿bien? Y esto se llama pisar un juego, ¿bien? Vamos a explicar qué significa pisar un juego. Pisar un juego significa poder bajar una carta de evidencia en tu zona de juego cuando otro jugador o vos mismo ya bajaste un juego de evidencias contra ese mismo color, contra ese mismo personaje. Como ya hay 3 cartas
de evidencias contra Drácula, este jugador en su zona de juego puede jugar una carta de evidencias porque hay un juego de ese color ya jugado por otro jugador o por él mismo. Si más adelante consigue una carta de evidencia contra Dorian Gray, también podría pisar su propio juego y bajar la carta de evidencia para sumar más evidencia contra Dorian Gray. Y esto es muy importante que lo puedan ver y que lo puedan entender porque en el reglamento está mal explicado de cómo se pisa una combinación. Y como ya no tenemos set de cartas para poder bajar, no tenemos al menos 3 evidencias contra un sospechoso. Y acá tenemos todas cartas de martillo y ya jugamos a Fu Manchu, que tiene un martillo. Y tampoco podemos pisar ni un juego propio ni tampoco un juego del rival. Lo único que nos queda por hacer es descartar de una carta. Así que vamos a descartar, por ejemplo, esta evidencia contra el profesor Moriarty. Y así vamos a seguir todos los turnos. Ahora le toca a este jugador. ¿Hasta cuándo vamos a hacer así? Bueno, pueden pasar diversas cosas en la mano de juego. La principal es que se atrape al sospechoso. Y eso va a ocurrir si en mi turno puedo jugar cartas, pisar juegos, bajar cartas con martillos y demás. Y por último, me queda una carta en la mano y la descarto. Si yo cumplo con esta restricción de que me quede una carta en la mano y la termino descartando y no me quedan más cartas en la mano, entonces automáticamente se atrapó al sospechoso y se termina la ronda de juego. Otra de las formas que tiene el juego de que se termine la ronda es que en vez de atrapar al sospechoso es que el mismo escape y escape habiendo cometido los 5 crímenes. Entonces, acá hay 5 cartas de crimen que están jugadas sobre la mesa, no importa qué jugador o jugadora las haya jugado. Si están las 5 cartas de crimen, entonces un jugador que tenga en su mano la carta de Horror en Londres puede automáticamente jugarla y ganarse 35 puntos. Esto va a cambiar la forma de puntuación y demás ahora vamos a ver cómo funciona, pero tienen que entender que si están las 5 cartas de crimen sobre la mesa, un jugador o jugadora pueden jugar entonces esta carta y terminar automáticamente la ronda porque el sospechoso se escapó. Y la otra forma de que se termine la ronda de juego es que el sospechoso también se escape, pero de una manera diferente. Esto va a ocurrir cuando se agote por segunda vez el mazo de juego. Cuando por primera vez un jugador vaya a robar en su turno, después descarte y otro jugador tenga que robar en su turno porque es obligatorio, se va a mezclar el descarte y se va a formar un nuevo mazo. En cuanto se agote ese mazo por segunda vez, entonces automáticamente se va a terminar la ronda y el sospechoso habrá escapado. Bien, entonces ahora voy a explicar lo que sería la votación de un sospechoso. Esto que siempre veníamos dilatando. Bueno, lo primero que podemos hacer en una mano es, si todavía no se hizo, es llamar a votación para votar a un sospechoso. Pero esto recién lo podés hacer si vos, en un turno anterior, jugaste evidencia contra algún sospechoso. Por ejemplo, este jugador ya jugó evidencia contra Drácula y contra Fu Manchu. Entonces, al comienzo de un próximo turno, si todavía nadie realizó una votación, puede llamar a votación. Lo mismo el jugador de enfrente porque tiene evidencia contra Dorian Gray. También se podría llamar a votación si tenés bajadas las evidencias de cartas anónimas. Lo único que tenés que tener en cuenta es que estas cartas no se van a considerar para ningún sospechoso. Y bueno, ahora sí, vamos a explicar. Lo que hay que hacer en este momento es, cada uno de los jugadores va a agarrar una hojita y van a escribir el nombre de un sospechoso que creen que va a ser el culpable, que creen que va a recibir la mayor cantidad de puntos al final de la ronda. Entonces, acá tenemos en la hojita jugador A y jugador B. Entonces, por ejemplo, este es el jugador A y considera que, por ejemplo, Fu Manchu va a ser el que va a recibir la mayor cantidad de votos en contra. Y el otro jugador considera que va a ser Dorian Gray, por ejemplo. El jugador A, Fu Manchu, y el jugador B, Dorian Gray. Esto lo guardan, es secreto, no le muestran al otro a quién votaron. Y al final de la mano, al final de la ronda, se van a revelar. Y en el caso de que aciertes quién fue el sospechoso que más votos tuvo, te vas a ganar unos 10 puntos extra. Vamos entonces a realizar una puntuación como si hubiésemos atrapado al sospechoso. ¿Por qué? Porque uno de los jugadores jugó su turno y se descartó de su última carta en la mano. Entonces, lo primero que vamos a determinar es saber quién es el culpable de estos crímenes. Vamos a mirar entre las cartas de los jugadores y vamos a sumar los puntos, tanto de evidencia como de sospechosos, contra los diferentes personajes. Por ejemplo, Fu Manchu tiene 4 puntos porque está el sospechoso
y 6 puntos de evidencia, 2, 4, 6, así que 6 más 4, 10 puntos tiene Fu Manchu. Dorian Gray tiene 8, 2, 4, 6, 8, 8 puntos Dorian Gray. Y acá después tenemos 8 puntos contra Drácula, 2, 4, 6, 8 contra Drácula. Estas cartas anónimas no se le asigna ningún sospechoso, así que de esta manera podemos determinar que el culpable de los homicidios y de los crímenes fue Fu Manchu. Entonces esto lo que va a generar es que las cartas de puntaje del color del culpable, o sea, en este caso de Fu Manchu, van a valer doble. Entonces, esta carta en vez de valer 4 puntos vale 8, estos 6 puntos en vez de valer 6 valen 12. Entonces, el resto lo que hacemos es sumar lo que jugamos. Acá tenemos 8 más 8 son 16, más 2, 18, 19, 20 puntos. Este jugador juntó 20 puntos. Ahora vamos a mirar a este que está acá. Este jugador juntó 28 puntos. Lo próximo que vamos a ver es si acertamos o no quién era el culpable. Entonces vamos a mirar si en caso de que hubo una votación durante la ronda, porque recuerden que es opcional, anteriormente el jugador A puso que era Fu Manchu y el jugador B puso que era Dorian Gray. Efectivamente fue Fu Manchu, el jugador A acertó y el jugador B falló. Si fallás, no pasa nada, no te quita puntos y no pasa nada. Y si acertaste, como ocurrió en este caso, se va a ganar 10 puntos más. Entonces tenía 28 de cartas, más 10 puntos de esa votación, tiene 38 puntos. Por último, lo que vamos a hacer es, vamos a restar las cartas que nos hayan quedado en la mano. Este jugador se fue, cerró la ronda y lo atrapamos. Y este otro jugador se quedó un montón de cartas en la mano y vamos a restar los puntos de las mismas. Pero con la siguiente salvedad. Si tenemos cartas en la mano que pueden pisar un juego que esté en la mesa, entonces esas cartas se van a descartar. No se van a jugar. No vas a tener la oportunidad de jugarlas. Pero sí lo que vas a poder hacer es descartarlas para que no te resten. Entonces, por ejemplo, esta carta de evidencia sí se podía pisar, sí se pudo haber jugado acá, pero como me quedó en la mano, lo que voy a tener que hacer es descartarla. Y me la saco de la mano. También la carta esta de comodín, porque puede pisar alguno de estos juegos. También me la quito de encima. Esta carta de evidencia no, porque no puede pisar ningún juego que haya en la mesa. Esta carta amarilla. Y este sospechoso tampoco, porque no hay evidencia contra el hombre invisible, así que no se puede bajar. Esta carta te quita 0 puntos, así que por esta carta no perdemos nada. Y después tenemos Horror en Londres, que dice 35, pero no te dice que resta 35. Te dice que si te la quedas en la mano al final de la partida, te va a quitar 2 puntos por cada crimen que haya en juego. Entonces miramos acá la mesa y tenemos 1, 2 y 3 crímenes en juego. Así que Horror en Londres nos quitaría 6 puntos. 6 menos 6 que teníamos de cartas, en total este jugador restaría 12 puntos. Entonces tendríamos 38 menos 12 serían 26. Y este jugador había juntado 20 y no resta nada ni sumó más nada. Así que esta mano salió 26 a 20. Y lo anotamos. Recuerden que el objetivo de la partida es el primer jugador o jugadora que llegue o sobrepase los 100 puntos. Entonces, una vez que anotamos los puntos en una hoja, lo que hacemos es volvemos a agarrar todas las cartas, las mezclamos, volvemos a formar el mazo de juego y repartimos de vuelta las cartas para arrancar una nueva mano. Un tipo de carta que todavía no vimos son las coartadas. Que el sospechoso tenga una coartada y que no pueda ser el culpable de esos crímenes porque tiene un justificativo. Lo que pudo haber pasado en la partida es que, por ejemplo, este jugador jugó una carta de coartada en su zona de juego contra Fu Manchu, entonces de esa manera deniega e imposibilita que Fu Manchu sea el culpable de los crímenes. En ese caso, cuando veíamos quién tenía la mayoría de puntos para ver quién es el culpable, Fu Manchu no puede serlo porque tiene una coartada, así que automáticamente las cartas de color verde no se verían. Se iría al segundo sospechoso con la mayor suma. Pero en este caso tenemos un empate porque tenemos 8 puntos contra Dorian Gray y 8 puntos contra Drácula. 8 contra 8. Entonces lo que vamos a hacer es ver que en cada una de las cartas, en la esquina inferior derecha, tienen un numerito. Ahí estamos mostrando que Dorian Gray tiene el número 6 y Drácula tiene el número 1. Entonces, el sospechoso que se declara culpable va a ser el que tenga el número más bajo de entre las dos cartas. En este caso sería Drácula. De esta manera se determinaría que el sospechoso
es Drácula. En cuanto una coartada esté en juego, lo que puede ocurrir es que otro jugador o el mismo jugador en un turno siguiente juegue otra carta de coartada, y eso lo que va a hacer es que se tenga que eliminar la coartada que ya existía anteriormente en la mesa. Entonces, imagínense que este jugador juega una coartada contra Drácula, y esto es muy importante, recuerden siempre el camino. Se puede jugar la coartada porque hay evidencias bajadas contra ese personaje. Entonces automáticamente se descartaría la coartada que hay anteriormente en la mesa y va a la pila de descartes, que también puede ser robada y puede volver a las manos de los jugadores. La otra forma de que termine la ronda de juego era que se hayan cometido los 5 crímenes y alguno de los jugadores jugó la carta de horror en Londres. Entonces, si el jugador jugó la carta de horror en Londres porque están los 5 crímenes jugados, se van a puntuar solamente las cartas negras. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque tiene una banderita, ¿lo ven? Acá está el 35 negro y este 2 es blanco, o sea que este comodín funcionó como una carta de color. Lo mismo las cartas anónimas, no se confundan, las cartas anónimas son cartas blancas porque tienen la banderita de color blanco. Entonces, ¿cómo funcionan? Si vamos a puntuar las cartas negras, este jugador ganaría 35 puntos por la carta de horror en Londres, más 2 puntos por tener jugado estos crímenes, así que sumaría 37. Y el jugador de enfrente nada más sumaría 3 puntos. Lo que ocurre en este momento es que no se van a restar puntos de ninguna carta que nos haya quedado en la mano. Así que automáticamente solamente se puntúan las cartas negras que se jugaron y comenzamos una nueva ronda de juego. Nos queda por explicar por último 3 cartas más y ya terminamos con el tutorial. Y tenemos esta carta que se llama El Detective Abandona el Caso. Lo que hace es que todos los jugadores que tengan crímenes en la mano tienen que sí o sí jugarlos en su zona de juego y se pierden del beneficio que les da la carta de crimen, que es que les permite robar cartas del mazo. Entonces automáticamente bajan los crímenes que tengan en la mano y no pueden robar cartas del mazo. Otra de las cartas del juego se llama Ola de Crímenes y dice: revela y descarta hasta 5 cartas del mazo. Si revelas una carta de crimen, detente y juégala inmediatamente. Entonces vas a agarrar el mazo y vas a empezar a descartar cartas. Esta es de escena, esta es una evidencia, 2, otra evidencia, 3. Y acá tenemos un crimen, la cuarta carta es un crimen. Entonces automáticamente la jugás, no robás más cartas, estas quedan en el descarte y esta carta de Ola de Crímenes se descarta. Al jugar la carta de crimen, entonces lo que haces es robás 2 cartas del mazo y si adicionalmente está la carta de escena de ese número y de esa letra también jugada, te la permite llevártela a tu zona de juego. Por último nos queda explicar cómo funciona una carta de escena y es muy sencillo. Acá tenemos una escena que es la 1B, que es Westminster Abbey, y te dice que robes una carta del descarte. Entonces vos vas a buscar y vas a mirar todo el descarte. Es el único momento en el que podés espiar todo el descarte y llevarte la carta que vos quieras a la mano. Esa carta la podés jugar inmediatamente o la podés guardar para jugar en un turno posterior. Si es una carta de evidencia y la podés pisar, la jugás perfectamente. Y si es una carta de martillo, es el único momento en el que también la podés jugar esa carta de martillo, porque la escena ya también es una carta de martillo en sí. Entonces yo juego la escena, que es un martillo, me queda en mi zona de juego, y si robo del descarte otra carta de martillo, la puedo jugar inmediatamente y hacer su efecto. Adicionalmente te dice que si la carta 1B de crimen, o sea en este caso la carta de crimen desapariciones está en juego, róbala y sumala a tu zona de juego. Bueno, puede ser que yo ya la tenga previamente y la ponga acá en mi zona de juego, o en el caso de que la tenga otro jugador esa carta, al jugar la escena me llevo a la carta de crimen y ahora pasa a puntuarme a mi zona de juego. Así que ese fue el cómo se juega de Mystery Room Horror en Londres. Espero que lo hayan podido entender, la verdad que me costó bastante poder hacer el tutorial y tratar de darle una explicación para que tenga un hilo conductor y demás. Espero haberme podido explicar también en el video y cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios. Seguramente van a poder ver cómo fluye mejor el juego cuando realicemos la partida en el canal. Seguramente en unos días o en algún tiempito vamos a estar subiendo la partida y vamos a jugar una partida con Belucha. Pero bueno, este fue Mystery Room Horror en Londres. Recuerden que si les gustó el video pueden dejarnos su like, también su comentario, cualquier crítica constructiva pueden dejármela para que pueda seguir mejorando en los videos futuros que voy haciendo. Muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!